Bienvenidos, soy Analía Correa, funcionaria técnica del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la LADI, y en esta oportunidad voy a referirme a un tema que tiene una fundamental importancia en las operaciones de comercio internacional, como lo es la certificación de origen en el marco de los acuerdos comerciales preferenciales. Si eres funcionario de una entidad que ha sido habilitada para emitir certificados de origen, o incluso si eres exportador o importador o piensas hacerlo en un futuro, esta presentación puede ayudarte en el mejor desempeño de tus funciones. A lo largo del programa que tenemos para compartir, vamos a hablar del concepto e importancia de la acreditación de origen. Conocerás los tipos de acreditación de origen que existen en el mundo, así como las distintas formas de certificar el origen. Veremos todos los datos que deben contener las declaraciones previas de origen, así como los certificados de origen. Verás además para qué sirve y en qué consiste el registro de entidades habilitadas y de funcionarios autorizados para emitir certificados de origen de la LADI, y aprenderás a completar correctamente el formulario de registro de nuevos funcionarios. Por último, vamos a repasar algunos conceptos que debes tener presente a la hora de llenar un certificado de origen. Vamos a comenzar definiendo el concepto de acreditación de origen. Acreditar origen es en principio declarar y en su caso demostrar o comprobar ante las autoridades aduaneras y ante las autoridades nacionales competentes en materia de origen que un producto cumple con las reglas para la calificación de origen de un acuerdo preferencial en particular y que por tal razón puede beneficiarse de los beneficios pactados en dicho acuerdo. La acreditación de origen es exigida con carácter general en todos los acuerdos comerciales y podemos afirmar que tan importante como calificar origen es acreditar dicho cumplimiento, puesto que si no se cumple, si no se acredita, se puede denegar el tratamiento arancelario preferencial. Distinguimos en la práctica distintas formas de acreditar el origen. Una de ellas es mediante la emisión de certificados de origen. Es el sistema más utilizado en los acuerdos de la LADI. Y la otra forma es la declaración que un exportador hace en su propia factura u otro documento comercial que permita identificar las mercancías con el suficiente detalle. Por ejemplo, una nota de entrega. Una nota de entrega es el documento que el exportador le entrega al transportista indicándole la serie de mercaderías que son objeto del contrato de transporte. Nos concentramos entonces en los distintos tipos de certificación de origen. Según quién certifica el cumplimiento del origen, podemos tener una certificación por parte de la autoridad nacional competente en la materia o representación responsable, que normalmente se trata de una repartición oficial perteneciente al Ministerio de Economía o al Ministerio de Comercio Exterior del país, o en delegación de funciones de esa autoridad nacional competente, la actuación de entidades habilitadas, que normalmente son cámaras de comercio o uniones de exportadores o cualquier otra institución de reconocida trayectoria e importancia. En la autocertificación es el exportador o incluso el importador quien certifica el origen de la mercancía. En estos casos no interviene un tercero afirmando que lo que el exportador declaró es correcto. Según el soporte utilizado para la certificación y el tipo de firma, podemos distinguir entre certificación en papel con firma autógrafa o certificación digital con firma digital o electrónica. La autocertificación y la acreditación en factura son sistemas que están basados en una fuerte confianza en el exportador, tanto en la honestidad como en la capacitación que tenga ese exportador en su profesionalismo, y que además requieren reforzar las competencias y los recursos de la aduana y de la autoridad nacional competente en materia de origen, para posibilitarles afrontar en su caso un procedimiento de revisión y verificación de origen. Estos procedimientos de verificación de origen implican generalmente cuestionarios y visitas a las instalaciones de los productores en el país exportador. Por otra parte, los sistemas basados en la certificación por terceros, sea por entidad nacional competente o por entidades habilitadas,
tienen su fortaleza y centran su confianza en la certificación que hace el tercero de la declaración que realizó el exportador. Por el contrario, en el sistema de certificación por terceros, sea por autoridad nacional competente o por entidades habilitadas, el elemento de confianza se sitúa sobre todo en la afirmación o certificación que hace el tercero respecto de la veracidad y la exactitud de lo declarado por el exportador. Por eso es tan necesario que los funcionarios de las entidades habilitadas cuenten con la capacitación requerida para realizar esta tarea. Es un sistema que está pensado para corregir posibles irregularidades en forma previa a que el certificado de origen se presente ante la aduana de importación. Y en definitiva, no hay un sistema mejor o peor que otro, pero sí puede ser que uno de ellos se adecue más a las necesidades y a las posibilidades de un país. Podemos ver un diagrama donde se representa la autocertificación por el exportador. El exportador emite directamente el certificado de origen firmado por él al importador en el otro país y éste, directamente o a través de su despachante de aduana, lo presenta o la pone a disposición de la aduana de importación. Tenemos ahora un diagrama de certificación por repartición oficial responsable y por entidades habilitadas. El siguiente diagrama muestra los distintos alcances que puede tener la delegación de funciones en entidades habilitadas públicas o privadas. Según el ámbito de la habilitación, esta puede corresponder a todo el universo de productos existentes o puede referirse únicamente a un tipo de mercancía en particular, por ejemplo, a productos de la pesca, a productos de la industria automotriz. Por otra parte, la jurisdicción, es decir, el territorio donde la entidad está habilitada para ejercer su facultad de certificar origen, puede ser nacional o está restringida a una provincia, estado u otra división administrativa. Esto implica que la empresa exportadora que solicita el certificado de origen debe estar domiciliada en dicha provincia o estado. Así, cuando una entidad tiene una habilitación acotada a un territorio determinado, únicamente puede emitir certificados de origen de exportadores domiciliados en ese territorio. En la siguiente imagen vamos a ver un diagrama de flujo que muestra paso a paso cómo tiene lugar la certificación por repartición oficial responsable o por entidades habilitadas. En el paso 1, el exportador proporciona a la entidad emisora toda la información que ésta necesita para poder certificar que la mercancía es realmente originaria. Se trata de la denominada declaración previa de origen, la cual, dependiendo de la entidad y del país, puede ser completada en un formulario en papel, en una plataforma en el sitio web de la propia entidad o incluso en una plataforma en la ventanilla única de comercio exterior del país. En el paso 2, solicitud de certificado de origen, el exportador completa los datos del certificado de origen, sea en papel en la plataforma proporcionada por la entidad o en la ventanilla única, y solicita la emisión del mismo a la entidad habilitada. En el paso 3, la entidad revisa los datos declarados por el exportador y en caso de encontrarlos correctos, numera el certificado de origen, coloca la fecha y un funcionario autorizado lo firma agregando la aclaración de firma y el sello oficial de la entidad. A continuación, devuelve el certificado firmado al exportador, quien en el paso 4 lo remite al importador. En el paso 5, el importador directamente o a través de su agente despachante de aduana, en el caso de aquellos países en que esta figura es obligatoria en la actuación de las operaciones de comercio exterior, lo presenta a la aduana de importación como documento de apoyo a la declaración única de importación o lo coloca a su disposición si ésta lo requiere. Por último, la verificación de la habilitación del funcionario que firmó el certificado de origen en la mayoría de los acuerdos de la LADI se realiza contra un registro que a esos efectos mantiene la Secretaría General de la LADI y al cual me voy a referir más adelante. Las declaraciones previas o declaraciones de antecedentes son un documento que tiene una extensión bastante mayor que los certificados de origen, porque es el documento que utilizan las entidades habilitadas para poder chequear realmente que la mercadería cumple con las reglas de origen del acuerdo. Son realizadas por el exportador o el productor final en forma previa a la solicitud de certificados de origen y tienen una duración de aproximadamente un año, dependiendo del acuerdo, siempre y cuando no hayan sido modificadas las condiciones del negocio.
Contienen la información necesaria para permitir verificar la calidad originaria de la mercadería y entre esta información están los datos del exportador o productor y los datos de la mercancía a exportar, los materiales utilizados en su elaboración, entre otros, indicando su origen, clasificación arancelaria y valor de cada uno de ellos, así como la descripción del proceso productivo. Por su parte, los formularios de certificados de origen difieren de un acuerdo al otro y tienen básicamente dos partes. Una de ellas refieren a la declaración de origen que hace el propio exportador y la segunda parte a la certificación. En la parte relativa a la declaración del exportador se encuentran los datos del exportador: nombre, razón social, dirección, teléfono, número de registro fiscal. Estos datos también aparecen para el importador y en su caso para el productor de la mercancía. Otro bloque de datos tiene que ver con la factura comercial que soporta el certificado de origen. Los datos que puede contener son el número, la fecha de emisión y en su caso el importe. Con respecto a los datos de la mercancía, se debe colocar el código de la nomenclatura arancelaria, la descripción, la unidad de medida y la cantidad. En cuanto a la identificación de la regla de origen, cuyo cumplimiento se certifica, es uno de los datos más importantes del certificado. Por último, dentro del bloque de los datos del exportador debe aparecer la firma y la fecha del mismo. Muchos de los certificados de origen contienen un texto preimpreso que se trata de una declaración jurada. El formato que asume esta declaración jurada comienza, por ejemplo, diciendo: declaro bajo juramento que tales mercaderías cumplen con la regla de origen de tal acuerdo. El último bloque de los certificados está referido directamente a la certificación de la entidad habilitada. Allí aparece la firma y la aclaración de firma del funcionario de la entidad que firmó el certificado, el sello oficial de la entidad, el número del certificado y su fecha de emisión. Pero ¿cómo puede estar segura la aduana de importación de que la persona que firmó un certificado de origen es realmente la persona que estaba autorizada para hacerlo? Básicamente hay dos formas en los acuerdos de solucionar esta problemática. Una de ellas, que es seguida por algún conjunto de acuerdos, es que los países miembros se intercambien periódicamente listas con la información de las entidades y los funcionarios que están habilitados para firmar los certificados de origen, con la consecuente problemática de que si un país tiene muchos acuerdos firmados va a tener que intercambiar N veces esas listas. Otra de las formas es crear un repositorio de firmas y que todos los países puedan chequear las mismas en un solo lugar. Con este objetivo fue que en el año 1999 los países de la LADI, a través de la resolución 252 del Comité de Representantes, crearon el llamado Registro de Entidades Habilitadas y Funcionarios Autorizados para suscribir certificados de origen en el ámbito de la LADI. Este registro es mantenido por la Secretaría General a partir de la información que los países miembros le hacen llegar por medio de las representaciones permanentes ante la ALADI y cuenta con la información relativa al nombre, los datos de contacto y el sello oficial de las autoridades responsables en materia de origen, la lista de entidades que están habilitadas para emitir en delegación de funciones en cada país y dentro de cada una de estas entidades la lista de funcionarios habilitados con la información correspondiente a la fecha de su habilitación y en su caso a la fecha de cese. Parte de la información que contiene el registro está disponible para tu consulta en el sitio web de la LADI en la dirección que ves en pantalla. Debes ingresar a la opción Comercio Exterior, dentro de esta seleccionar Origen y en Origen escoger Registro de firmas habilitadas. Una vez que ingreses al registro, debes escoger la bandera del país cuya información quieras consultar, por ejemplo, Uruguay. Se despliega un listado de las entidades habilitadas para expedir certificados de origen en ese país, así como la repartición nacional responsable en materia de origen. Al elegir una de las entidades, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, podrás acceder a los datos de contacto de dicha entidad,
así como al listado de sus funcionarios autorizados con su correspondiente fecha de habilitación y cese, si correspondiere. En el siguiente diagrama de flujo vamos a ver los pasos que se deben seguir para ingresar información en el registro de firmas. En el paso 1, la entidad habilitada decide dar de alta a funcionarios, modificar datos de registro de funcionarios existentes o dar de baja a funcionarios. En el paso 2, la entidad habilitada comunica su decisión mediante una nota a la repartición nacional responsable en materia de origen. Tratándose de altas o modificaciones, la nota debe siempre ir acompañada de los respectivos formularios de registro en ejemplar original, uno por cada funcionario autorizado. Luego de concluir con los pasos del procedimiento, te mostraré los campos que contiene dicho formulario y la forma como deben completarse. En el paso 3, la repartición oficial responsable, directamente o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, según el país, envía la información con los ejemplares originales en papel a la representación permanente de su país ante la LADI en Montevideo, Uruguay. La representación permanente del país ante la LADI remite toda la documentación a la Secretaría General de la LADI, con sede también en Montevideo, y solicita mediante nota realizar los ajustes que correspondan en el registro. En el paso 5, la Secretaría General transcribe la nota de la representación, le anexa los formularios de registro escaneados y publica un documento con la sigla ALADI-CRDI que distribuye entre todos los países miembros para conocimiento. En ese documento informa la fecha que entrará en vigor el ajuste realizado en el registro. En el paso 6, la Secretaría General ingresa la información correspondiente en la base de datos del registro y archiva los originales recibidos en formato papel. Por último, publica la información en el sitio web de la LADI. Es importante que tengas presente que las modificaciones operadas en el registro entran en vigor a los 15 días corridos, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del documento ALADI-CRDI respectivo por parte de la Secretaría General. Para algunos acuerdos, sin embargo, las modificaciones entran en vigor a los 30 días de la comunicación realizada por la Secretaría. A continuación vamos a repasar cómo debes completar correctamente el formulario de registro de nuevos funcionarios. Este formulario está contemplado en el anexo 3 de la resolución 252 del Comité de Representantes y debe ser enviado a la Secretaría General en todos los casos de altas de nuevos funcionarios y también en los casos de modificaciones. Cuando se modifiquen datos, por ejemplo, el nombre de la entidad habilitada, el trazo de la firma del funcionario, su jurisdicción o ámbito de aplicación, se debe enviar nuevamente cada uno de los formularios correspondientes a los funcionarios que actúan bajo esa entidad. Los campos que aparecen sombreados en celeste corresponden a datos de la entidad habilitada y los sombreados en verde al funcionario autorizado. Así, en el campo 1 país se debe colocar el nombre del país exportador miembro de la LADI. El campo 2, vigente a partir de, debe permanecer vacío y será llenado por la Secretaría General al publicar el documento ALADI-CRDI. El campo 3, cese, también debe quedar en blanco y ser llenado por cada entidad cuando la Secretaría General comunique oficialmente la baja de un funcionario. El campo 4, nombre o denominación, debe ser completado con el nombre oficial de la entidad habilitada. En el campo 5 se debe completar varios datos, la dirección y el teléfono de la entidad habilitada y el fax si lo tuviere, aunque hoy prácticamente no se utiliza, por lo cual este campo no hay problema si lo dejas vacío. Y la jurisdicción. Si la entidad está habilitada para emitir certificados de origen de exportadores domiciliados en cualquier lugar del país, se debe aclarar que la jurisdicción es nacional. De lo contrario, se deja constancia de que la jurisdicción es una provincia o un estado, por ejemplo. En el campo 6, universo arancelario, corresponde informar si el alcance de la habilitación comprende a cualquier producto del universo, en cuyo caso se debe colocar la palabra sí. De lo contrario, se completa con la palabra no.
Cuando el campo 6 se completó con la palabra no, en el campo 7, capítulo, partida o ítem, se debe indicar los capítulos, sectores, partidas o subpartidas del sistema armonizado que comprende la autorización. Si el espacio no fuera suficiente, se pueden utilizar hojas anexas. Cuando el campo 6 se completó con la palabra sí, el campo 7 no debe llenarse. Los campos 8 y 9, nombres y apellidos, deben ser completados con los nombres y apellidos del funcionario autorizado. Y esto es muy importante, en la misma forma en que constarán en la aclaración de firma de los certificados de origen suscritos por dicho funcionario. En el campo 10, firma y sello o aclaración de firma del funcionario autorizado, debe figurar la firma manuscrita en original del funcionario y su aclaración de firma, sea en un sello, a máquina o a mano. De cualquier forma, debe coincidir con la que figure en los certificados de origen que firme el funcionario, ya que cualquier diferencia puede hacer dudar a la aduana de importación sobre la autenticidad del certificado. Por último, en el campo 11, sello de la entidad habilitada, se debe colocar el sello oficial de la entidad, que deberá ser el mismo que se utilice en los certificados de origen. A los efectos de que las aduanas puedan acceder a la vista de los formularios de registro con las firmas y sellos correspondientes, la Secretaría General proporciona a las representaciones permanentes de los países miembros ante la LADI un usuario y contraseña. Esta vista no está disponible para el público en general a través del sitio web, debido a que el trazo de la firma es un dato personal y como tal debe ser objeto de protección. Para concluir, me gustaría realizar a modo de resumen algunas recomendaciones para ayudarte en el llenado de un certificado de origen. En primer lugar, debes identificar el formato correcto de certificado de origen que aplica para un acuerdo, porque no todos los acuerdos utilizan el mismo formulario. En segundo lugar, prestar especial atención a los instructivos de llenado de los formularios cuando los haya. No todos los acuerdos tienen este instructivo, pero los acuerdos que sí lo tienen son muy específicos en cómo deben completarse esos campos. Además, debes tener en cuenta que la instrucción para completar algunos campos, como por ejemplo el campo relativo a observaciones generales o el campo que está destinado a consignar la regla de origen con que cumple el producto, pueden estar contemplados no en un instructivo de llenado propiamente dicho, sino en el propio texto de las reglas de origen. Si se trata de un acuerdo que utiliza el registro de firma de la LADI, debes tener presente y verificar que tanto la firma del funcionario como su aclaración de firma, así como el sello de la entidad, coincidan exactamente con los que están registrados en la LADI. Por otra parte, hay que prestar atención a la fecha de expedición del certificado de origen y su relación con la fecha de expedición de la factura. Casi todos los acuerdos establecen que el certificado de origen debe expedirse a partir de la fecha de emisión de la factura comercial y algunos incluso ponen un tope a la fecha dentro de la cual se puede emitir, siendo aproximadamente de 60 días. Otro punto importante es ver cuál es la nomenclatura o la versión de la nomenclatura en que deben individualizarse las mercancías en el certificado de origen. Una vez hecho esto, debes verificar que la clasificación arancelaria que haya realizado el exportador de su producto sea correcta y, por último y no menos importante, que esa mercancía esté sujeta a una preferencia arancelaria en el marco del acuerdo de que se trate. Una consideración final: asume la importancia de tu rol, capacítate y contribuye así al mejor aprovechamiento de los beneficios que están contemplados en los acuerdos comerciales preferenciales. Si tienes dudas o comentarios sobre este tutorial, puedes hacerlo llegar a nuestro correo institucional sgaladi@aladi.org. Y si quieres profundizar tus conocimientos en materias tales como reglas de origen, clasificación arancelaria o otros aspectos de la integración regional, no dudes en inscribirte en alguno de los cursos virtuales que la Secretaría General pone a tu disposición a través del Centro Virtual de Formación.